de verdad, no solo de estar con ustedes porque los amo, es una de las iglesias amadas para mi corazón. Dice la palabra de Dios que Pablo predicó a muchas iglesias, lo sabemos, pero él tenía una iglesia de su corazón y era Filipenses, ¿saben? Y él anhelaba salir de la cárcel aún con vida para ir a cualquier iglesia a predicar. Él anheló llevar la palabra a romanos. Él anhelaba ir a Roma para los hermanos romanos, él predicarle. Pero él lo que quería predicarle era la sana doctrina. ¿Por qué? Porque Romanos tenía un montón de ideologías. Tenía muchas ideologías. Y él quería enseñarles la sana doctrina. Y él quería ir a Romanos y rogó ir a Roma. Pero fue a Roma como Dios lo puso, no como él quiso. Fue preso, fue en cadenas. Pero fue. Pero bendito sea el Señor que no le permitió ir. Porque él no quería escribirle una carta, él quería estar presente y poder exponerle las palabras. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, que hay veces hace cosas que parece que porque él las hace, pero tiene un propósito. Porque el propósito del Señor no es agradarnos a nosotros, sino agradarse a sí mismo para que todo el mundo sea edificado. No se trata solo de mí, se trata de todo su pueblo. Entonces, el anhelo de Pablo era estar en Roma para predicar allí él presencialmente. Pero resulta que el Señor no le permitió ir a Roma. Entonces, como no le permitió, empezó a escribir cartas a los romanos. Bendito sea el Señor que no fue. Porque si hubiera ido a Roma, no tuviéramos este libro tan hermoso de sana doctrina, estas cartas. Pero la tenemos porque él no pudo ir. Pero había otra iglesia hermosa que él anhelaba. Y él, cuando escribe a los filipenses, él les manifiesta que él desea estar libre para ir con ellos, para estar con ellos. Y era una iglesia que Pablo quería seguir como apóstol y evangelizando en muchas iglesias, pero para él Filipenses era una iglesia muy especial de su corazón. Ustedes, no vengo aquí a adular, pero ustedes son una iglesia muy especial para mí. Y yo los quiero bendecir y darle las gracias por la oportunidad que me escuchen exponer la palabra del Señor. Y les pido al Señor que Él los bendiga por toda la gracia, por todo el favor, por toda la bondad, por todo lo que ustedes tienen para conmigo y escuchar las enseñanzas de Jesucristo. Amén. Yo pido al Padre, Señor, que seas tú bendiciendo a esta iglesia, que seas tú levantando esta iglesia en gloria, que seas tú bendiciendo esta iglesia y levantándola como nunca, Señor. Yo te pido que tu gracia y tu poder y tu corona de gloria y tu corona de honra para cada uno y todo lo que tú tienes para este lugar sea hecho en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ayer estuve hablando un poquito de Romanos. Hoy no lo voy a relacionar. Esta prédica que voy a dar o esta enseñanza no tiene realmente Romanos adaptado, es una enseñanza como más solita. Pero ayer, cuando yo estaba acá, el Señor me decía: vas a poner Romanos, vas a quitar cada enseñanza que yo doy, empieza primero, ¿verdad? Como para dar el prefacio, para dar el inicio, la introducción. Y me dijo: vas a quitar la introducción y vas a hacer un resumen pequeño de Romanos, porque Romanos es muy grande, lo que ayer vimos. Un resumen pequeño para que tengan entendimiento. Lo vas a unir con Efesios y lo vas a unir con Oseas y Efesios y vas a terminar con lo que traías, pero lo vas a resumir lo que traías para que el tiempo alcance. Entonces le decía yo al Señor: ay, Señor, es que me parece que no coinciden entre sí. Pero cuando estaba ahí arrodillada me insistía, me decía: no, lo vas a hacer de esa manera, lo vas a hacer. Bueno, yo me fui en paz. Hoy, cuando me estoy duchando, estoy orando, me llega el entendimiento y de una vez puedo entender que todo tiene su correlación, todo tiene su relación. Y entonces estoy tan emocionada de predicar esto, porque realmente sé que esta prédica no viene de mí. Y si quieren esperar una profecía, esta es la profecía que traigo hoy. Esta es la mayor profecía. Porque si ustedes practican esto y si ustedes caminan por esto, lo que ustedes pidan de acuerdo a la voluntad de Jesucristo, Él se los va a dar. Entonces, si fuese que a mí me van a dar una palabra, dice el Señor que tu hijo tal cosa, o dice el Señor que tu vida tal cosa, o me dicen: elija caminar en esto y que lo que tú pidas Dios te lo va a dar
de acuerdo a su voluntad. Yo elegiría esta, porque esto es una palabra de oro. Son estas palabras de revelación de oro. Y me impresionó mucho cuando hoy por la mañana el Espíritu Santo me dio el entendimiento y todo se conectó. Y digo yo, wow, Señor, solo tú haces estas cosas. Yo le pido al Padre que me dé sabiduría, pero que especialmente abra su entendimiento por completo, como me lo ha abierto a mí, para entender esta palabra y no solo entenderla, sino que realmente podamos caminar en ella, podamos ser practicantes de ella. En Romanos, nosotros vimos anoche una palabra muy hermosa cuando Pablo empieza en el verso 16. Voy a hacer solo el resumen. El Romanos 1, versos 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, el judío primeramente, también el griego, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por su fe vivirá. Pablo habla: no me avergüenzo del poder del evangelio. No me avergüenzo del poder del evangelio, porque es salvación para todo aquel que cree. No me avergüenzo. Por eso, si estudiáramos Romanos 1 y nos fuéramos más atrás y nos fuéramos del 1 hasta el 14, hasta el 15, podemos ver cómo la iglesia de Roma fue perseguida, porque ellos decidieron ser una iglesia exclusiva. Recuerdan que la doctrina era, para entender un poquito, me voy a devolver, era greco-romana. Ya en Roma no solo eran los romanos, sino ya se había conquistado todo Grecia, ya había entrado toda la mezcla greco-romana. Entonces ellos creían en la mitología griega, creían en los dioses Júpiter, Venus, qué sé yo, Afrodita. También creían en toda clase de dioses. Inclusive en Grecia había un lugar para el dios desconocido, porque ellos adoptaban cualquier dios. Que los cristianos tuvieran a Jesús como Dios no era un problema para los romanos, porque ellos aceptaban todo tipo de religión y filosofía, pero con una condición. La condición era que adoraran al César, ¿sabían? Entonces, no importaba si dijera soy de acá o soy del otro, pero si iban y hacían adoración al César como a un dios, no había problema. Entonces, ninguna religión tenía ningún problema, porque todas adoraban al César y también adoraban a sus dioses. Tenían una mezcla, eso se llama. Pero los cristianos decidieron ser exclusivos. ¿Por qué? Porque ellos se convirtieron de nuevo y entendieron que el único Rey de reyes y Señor de señores es Jesucristo. Ellos entendieron que solo a Él se le da honor y gloria, y solo Él se tiene primero. ¿Quién dice amén? Entonces, como ellos no adoraban al César, ahí vino los problemas. El problema de los romanos, de la iglesia de Roma cristiana, de los cristianos en Roma, fue decidir ser exclusivos. No tendré otro Dios, y no importa si por eso perezco, no importa si mis hijos mueren, no importa si yo muero, porque yo decidí ser fiel. Pero suena mejor exclusivo. El Señor pide exclusividad. No sé aquí en Estados Unidos, pero en mi país, cuando alguien tiene un trabajo, depende, los médicos no, pero los abogados sí. Si hay un abogado que trabaja a nivel privado, no hay problema. Pero si un abogado trabaja a nivel del gobierno como defensor público, ellos tienen exclusividad. ¿Qué se llama exclusividad? Ellos no pueden defender a otra persona por privado, solo el sector público. Entonces le pagan un extra más el gobierno, porque ellos tienen que mantener exclusividad. También hay médicos igual. Hay médicos que si ellos firman la exclusividad no pueden ejercer afuera privadamente. Y los que no firman la exclusividad, entonces ellos simplemente tienen su salario y después el otro salario se lo hacen en la consulta privada. Pues el Señor quiere que sus hijos tengamos exclusividad. Como ayer lo dije y ahora lo voy a mencionar, los seres humanos, dice Juan Calvino, somos una fábrica de hacer ídolos. Y el Señor lo sabía. Y Juan Calvino es de estos
hombres de Dios desde hace muchos años, y él decía, el hombre es un ser humano. El ser humano, cuando dice hombre, es hombre y mujer, somos una fábrica de ídolos. Ya no tenemos tal vez el ídolo de palo, ni de yeso, ni de madera, pero tenemos ídolos en nuestro corazón tan aferrados que no nos damos cuenta. Amén. Que le pido al Espíritu Santo que nos lo muestre para poder ser exclusivos para Él. Como ellos decidieron ser exclusivos, se puso muy bravo esos funcionarios porque ellos no le daban el honor y no rendían sus rodillas ante el César. Entonces los mataron. Aún en la época de Nerón hicieron antorchas humanas. ¿Recuerdan? En las calles no había electricidad, los encendían para que fueran antorchas humanas. ¿Sí? Eso hicieron con los cristianos en Roma. Pero a pesar de eso ellos decidieron ser exclusivos. Y nosotros hay veces, porque tenemos una prueba o tenemos una aflicción, le decimos, ay Señor, qué duro esto. Imagínense, hermanos, que el Señor nos ayude y nos prepare para cualquier situación que venga en el futuro. En este verso dice, empieza Pablo y dice, porque la ira de Dios, voy a leer Romanos 1 del 18 en adelante, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres. Detienen con injusticia la verdad, porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó por las cosas visibles de Él en su eterno poder, diadad, y se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Hasta ahí vamos a llegar. Voy a hacer un resumen. Dice aquí que la ira de Dios, Pablo empieza a hablar, y no empieza a hablar para evangelizar y dar una doctrina sana a los romanos del amor de Dios. Empieza a hablar de la ira de Dios. Y no está hablando de la ira de Jesucristo, sino de la ira de Dios Padre poderoso. Y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Porque Dios es tan santo y tan soberano que no soporta el pecado y no soporta la injusticia. Y por la injusticia del hombre, por el pecado de nosotros, los seres humanos, es que se manifiesta la verdad, la ira de Dios, que con injusticia detiene con injusticia la verdad, por lo que Dios se concede, les ha manifestado, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él en su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que todo este mundo nos revela su creación. Ves el cielo, ves sus atardeceres, ves el aire, vas al mar y lo ves, vas a un lago y lo disfrutas. El aire que respiramos, ese sol, hasta la nieve cuando se ve blanca, todo manifiesta la creación de Dios. Vas a un lugar y ves que hay un jardín precioso sin que nadie lo cuide, flores silvestres, y usted dice, ¿quién es ese jardinero para llevármelo para mi casa? Y es Él revelando su creación. ¿Por qué toda la creación revela que hay un creador? Para que nadie tenga excusa en el juicio final y diga, es que yo no sabía que tú existías. No, porque la misma creación, también el hombre, Dios puso en nosotros una conciencia. Una cosa es el corazón y otra cosa es la conciencia. La conciencia está que todos los seres humanos podemos sentir cuando hacemos lo bueno y cuando hacemos lo malo, pero a través del pecado se va apagando aquella conciencia. No es que se apaga, nos hacemos los indiferentes a ella, ya no le hacemos caso, sentimos el sentir, esto no está bien, nos hacemos los bobitos, no es conmigo. Pero la conciencia nunca se apaga. La conciencia ahí está diciéndome, esto que hablaste no fue bueno, esto que murmuraste no fue bueno, esto que calumniaste no fue bueno, esto que pensaste en resentimiento, en odio, no fue bueno. Esto que hiciste, ver lo que no tenías que ver por las redes sociales, no es bueno. Lo sentimos. Este pecado sexual no es bueno, esto no es bueno.
Pero lo que pasa es que se le va callando esa conciencia. No es que se calla, nos vamos haciendo, no es conmigo, no es conmigo, no es conmigo. Y al decir y al no haber arrepentimiento, no es conmigo, entonces el corazón del ser humano se entenebrece. Se entenebrece. Pero sigue diciendo Pablo en el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Ve? Al no querer arrepentirse y reconocer que se actúa mal, rendirse ante Dios y darle la gloria a Él, ¿qué pasa? El ser humano, el corazón se entenebrece. El pecado no trae consecuencia. Es que son tan fanáticos en ese lugar donde yo me congrego. Todo lo llaman mal. Si ya me ven que quiero fornicar con el novio, ya me llama el pastor, mire, tenga cuidado. Si ya me ven en unión libre, pero cásese, arregle su vida. Es que son unos fanáticos. No, es que cuando te das al pecado y te das al pecado y te das al pecado, la conciencia sigue diciéndote, arregla tu vida, pero no quiero arreglarla. Hasta que llega un momento que el corazón se entenebrece, se hace duro. Y cuando el corazón se entenebrece, mira lo que pasa. Cambiaron en el 23, profesando ser sabios en el 22, se hicieron necios. Entra una necedad. ¿Usted nunca ha sido necio? Ay, qué bendición, hermano, yo sí. Yo he sido muy necia. Necio es ser terco, ser lo que uno diga, no querer hacer caso a los consejos. Ser necio es hasta no creerle a Dios, porque tal vez lo que Dios me está diciendo a través de un profeta no es lo que yo quiero oír. Entonces solo quiero creer lo que yo quiero oír, no lo que Dios me tiene que decir. Eso es ser necio. La incredulidad es necedad también. Y la necedad se da en nosotros porque el corazón se ha entenebrecido. ¡Wow! Pero no solo la consecuencia es un corazón entenebrecido. Seguimos leyendo. Y cambiaron la gloria de Dios en incorruptibles y semejanzas de imagen de gente incorruptible, de aves, cuadrúpedos, reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia y a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Empieza primero porque el corazón se entenebrece. El corazón entenebrecido trae necedad, que es lo que yo diga y solo yo tengo la razón y que nadie me diga nada y que nadie se meta conmigo, en otras palabras. No hago caso a los consejos, no hago caso a nadie, y aunque me digan, mire, allá hay un hoyo y te vas a caer, hasta que me caiga, creo. Eso es entenebrecimiento de corazón. Y el fruto del entendimiento del corazón, que el corazón se entenebreció, es la necedad. De la necedad, ¿a qué paso? Ya estoy necio y ya no le doy gloria a Dios. Entonces, como mi corazón ya está entenebrecido, Dios hizo al ser humano para que adorara a alguien, para que adorara a Él. Pero como no lo quiero adorar a Él, me empieza a hacer mi corazón una fábrica de ídolos. Entonces empiezo a fabricar ídolos. Fabrico el ídolo mayor, es mi propio yo. Lo que yo quiero que Dios me dé, porque hay veces estando en la iglesia, no solo esto es para los de afuera, es también para los de adentro. Estando en la iglesia estoy lleno de ídolos. El ídolo de mi trabajo, el ídolo de mi placer, sea emocional o sexual, el ídolo de mi satisfacción, hacer lo que a mí me gusta, primero que buscar a Dios, el ídolo de mi economía, porque sí, Dios nos bendice económicamente y la economía la necesitamos para vivir, ¿sí o no? Pero no idolatrarla. El ídolo más grande que hay hoy en día, el ídolo de los hijos. Somos especialistas para hacer altares para los hijos. Hay que amar a los hijos de una manera adecuada, pero el altar de nuestro corazón solo pertenece a Dios. Hay dos ídolos fuertes que están reinando en este momento. El ídolo de mi yo, de toda la satisfacción que a mí me gusta, mis placeres. Si a mí me da más placer, no lo digo hacia Freddy, ojalá, a mí me hubiera encantado hacer música, pero es que no tengo voz ni para cantar la cucaracha. Pero si yo hubiera sido
una música, una persona que sabe música. Y me da más placer la música que estar arrodillada ante el Señor. Hay un problema. Sí, la alabanza es preciosa y hasta que sea para Él, pero el más placer es tener mi corazón humillado ante Él, rendirme y aceptar su voluntad y dejarlo que Él me transforme. Lo demás es un servicio y no puedo amar ni siquiera más al servicio que a Dios. Él tiene que ser primero. Y cuando yo hablo idolatrías en todo el sentido de la palabra, hasta las idolatrías religiosas que aprendemos, el ministerio es una bendición, pero no puedo hacer ministerio sin la presencia del Espíritu Santo. No puedo venir a cantar sin la presencia del Señor. No puedo venir a tocar sin haber buscado la presencia del Señor, porque termino haciendo ídolos. ¿Y cuáles son los ídolos? Ay, como ya canté, como ya toqué, como ya prediqué, estoy bien. Y tal vez mi corazón en toda la semana no ha llorado delante de su presencia. En toda la semana no le he dicho: papito, te necesito. En toda la semana no he dicho: Señor, heme aquí, te amo. Señor, te necesito. Señor, ayúdame. Señor, yo quiero ser mejor. Señor, mira, tengo tantas ocupaciones que no tengo tiempo. Ayúdame a organizar mi tiempo para que haya tiempo para ti. Vea, si usted se lo pide, Dios se lo va a organizar. Pero si cuando te dio el tiempito lo cogiste para ver televisión o para pasear, ya es otra cosa. Pero cuando uno le pide al Señor que le organice el tiempo, porque tiene muchos compromisos con hijos, compromisos con trabajo, compromisos con esto, Dios se lo organiza porque Él es perfecto y Él sabe cuando el corazón quiere honrarle. Amén. Pero si usted, cuando te organiza el tiempo del Señor y te lo organiza, lo coges para otra cosa, vamos fabricando ídolos. El ser humano es especialista. Entonces el primer grupo de aquí que hemos leído dice que Dios los entregó. ¿Por qué? Porque sus corazones se entenebrecieron, porque cambiaron la gloria de Dios por la idolatría. Cambiaron, y dice en el 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo, de reptil, por lo cual Dios también entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador. Ay, no sé si han oído, si han leído esto detalladamente de Romanos, pero somos tan especialistas para darle culto a la criatura más que a Dios, a la criatura de nosotros mismos, a la criatura de todo. ¿Qué es la criatura? Todo lo criado por Dios. Ahora hay una nueva línea, cada día se inventan más la gente sin Cristo, que es que hay que conectar con la tierra. Se quitan los zapatos, van a un bosque, abrazan al árbol para hacer conexión, le abran al árbol, le hablan a la tierra. Ya no hay ni que inventarse para adorar. Ya no hay que inventarse. Mientras que Caleb nos enseña que él era un hombre viejo, pero que él le dijo: dame el monte, porque el Señor me ha dado vigor. El que da fuerza y el que da vigor es el Señor. El que da vida es el Señor. Y tú vivirás hasta donde Él diga hasta aquí, y morirás cuando Él diga hasta acá, porque Satanás no te llevará antes, en el nombre de Jesús. Tú vivirás hasta el tiempo que Dios diga. Dígame. Porque el enemigo no siento fuerte. El enemigo no tomará ventaja de ti con muerte repentina, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo lo que el enemigo tenga derecho legal en poner muerte repentina en cada uno de nosotros sea anulado en el nombre de Jesús, porque no morirás con muerte repentina, ni tú, ni tus hijos, ni tu descendencia, en el nombre de Jesús. El tiempo tuyo, tus años, tus meses, tus días y tus minutos y segundos están en la mano del Señor. ¿Quién dice amén? Amén. No morirás antes. Amén.
Y dice el 26, porque Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contranatural. De igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida de sus extravíos. Oh, wow. Dice que Dios los entregó. El primer grupo los entregó por la idolatría. Y por esa misma idolatría los castigó. ¿Y cuál fue el castigo que el Padre les dio? Ay, que se enfermaran, que cayeran en una cama, que se quedaran sin trabajo, que un hijo se les muriera, a ver si se arrepentían. No, ese no es el castigo de Dios. Ay, es que Dios trató con él, que el hijo se pusiera rebelde. No, ese no es el castigo de Dios. El castigo de Dios es que se entregaran a esas pasiones lujuriosas, a esas pasiones deshonestas. Ya habían probado tanto con diferentes mujeres que ya no les bastó hasta que se fueron al homosexualismo. Ya aquellas mujeres habían probado con hombres y ya no les bastó, ya nada les llenaba por sus idolatrías. Entonces se fueron con mujeres. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo acá? Ellos hicieron esto por una razón, porque no le dieron gloria a Dios, porque no lo quisieron reconocer como su Salvador. Y dice en el 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues en sus mujeres cambiaron el uso natural. Y en el 27, igual modo también los hombres dejaron su uso natural de la mujer y se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos de hombres con hombres, y recibieron en sí mismos el extravío debido de la retribución debida de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Quién los entregó? Dios. A una mente que reprobada. Pero ¿por dónde empezó todo? Porque nunca quisieron reconocer que hay un Creador. Porque nunca quisieron entregar sus corazones a Él. Y porque hicieron idolatría de lo criado, de la criatura, no del Creador. Y por esa razón el corazón se entenebreció. Apagaron sus conciencias, hicieron ídolos y después vino la inmoralidad sexual, que fue lo que el pueblo hizo en el desierto. Primero hicieron su becerro de oro y después hubo una lascivia entre todos. Y después de eso, dice el 28, y como ellos no probaron, y en el 29, estaban atestados de toda injusticia. Pero no solo habla a la perversión homosexual y lésbica, sino también habla, y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido en el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complace con que las practican. Hay personas que dicen, yo no soy homosexual, pero voy a ir a apoyar a la marcha de gays. Mi amigo se casa en adulterio, él va a la iglesia, yo también, pero yo no le digo nada, porque uno no se mete en problemas que no son de uno. Entonces le tapo el problema, no es que se lo vaya a decir a la esposa o al esposo, sino que si es su amigo, hable con él y dígale, mira, lo que estás haciendo es condenación y muerte eterna. ¿A dónde vas a ir? No, pero no.
dice que todos esos y toda esta lista tienen la muerte. Como yo lo decía ayer, es como si aquí estuviéramos jugando bingo y yo les reparte cartones a ustedes. Y si ustedes empiezan a ver, dice que de tales de todos, la muerte eterna es para todos esos. Los que no reconocen a Dios en su primer lugar y tienen fábrica de ídolos, dijo Juan Calvino. ¿Cuántos ídolos tenemos en nuestro corazón que ya no es una imagen de San José o la Virgen? ¿Cuántos ídolos? Mientras Dios no toque tus ídolos, todo está bien. Pero si un día Dios decidiera llevar a uno de tus hijos, ¿alabarías al Señor? Amén. Amén. ¿Cuántos ídolos tenemos en nuestro corazón? El ser humano, dijo Juan Calvino, es una fábrica de hacer ídolos. Cuando Dios me hizo sacar esta palabra, yo lloraba. Yo lloré tanto sacando esa palabra que me costó tanto sacarla, porque en cada versículo me sentaba a llorar. Y lloraba a gritos, vale que estaba sola en mi casa. Y yo le dije un momento: Señor, ¿quieres tú quebrantar toda idolatría? ¿Quieres tú quemar la máquina de hacer ídolos? ¿Y quieres tú borbandear la fábrica para que ya no exista? Porque hoy reconozco que hemos hecho idolatrías. Hasta el ministerio hace una idolatría. Termina más afanado con el ministerio que con el mismo Señor. ¿Sí? Con un corazón sincero. Y todos hemos hecho diferentes cosas. Pero no solo eso, dice la necedad. ¿Cuál de nosotros no hemos sido necios? Tercos, como el mulo sin entendimiento. Y tal vez usted dice: bueno, yo no he sido homosexual, pero ha sido envidioso, lujurioso. Y no solo el homosexual, dice que primero estuvieron con mujeres, estuvieron con hombres, pero no les bastó. ¿Quién no ha sido fornicario? Adúltero. Pero un poquito más, dice los chismosos. El Señor compara el chisme como la homosexualidad. ¿Quién no se ha pegado un chisme de alguien? Hermanos, seamos sinceros. Ay, no, con otros no, pero con mi esposa, que es la de confianza. Ay, amor, ¿viste aquello? Chisme. Ay, no, yo no lo hablo con nadie. Ah, pero lo habla con los de la casita, sí, los de más confianza. Amén. ¿Quiénes no hemos sido chismosos? Pero un poquito más allá, dicen los soberbios: ay, usted es muy humilde mientras no le toquen sus intereses, pero tóquenle los intereses a usted, aunque sea la uña del dedo chiquito, a ver si no brinca. Somos soberbios. Una vez yo lo noté. Yo, según yo, no era soberbia, y un día estaba en un restaurante y me atendieron tan mal y se me salió el foie a mí. ¿Qué le pasa a esta persona atendiéndome? Y yo bravísima porque la persona me atendió, sí, me atendió súper mal, casi me tiró las cosas, pero yo con una soberbia. Y cuando llegué a la casa, esa conciencia que te dice: Jenny, no la pagué. Y digo: uy, Señor, hoy fui una soberbia. Según uno no es soberbio. La gente piensa que porque no tiene plata no es soberbio. Solo los que tienen plata soberbios. No, aunque no tengamos a veces nada y compremos a pura tarjeta de crédito, somos soberbios. Porque la gente piensa que la soberbia solo es el millonario. No, hermanos. ¿Quién no ha sido soberbio, orgulloso? ¿Qué se cree este pastor para decirme eso desde el púlpito a mí? Y el pastor ni sabe tu vida, solo está predicando. ¿Quién se cree este hombre para decirme esto? O esta mujer que viene aquí, que invita a decirme esto, y yo ni siquiera sé. A mí el pastor no me dice: ay, mira, que ¿cómo se llama esta? Marisela, tal cosa, ni se acuerda. O mire, Jonathan, ni siquiera. O mire, mi hermana Martita. O mire, vieras que Anita. No. Ay, pero ¿quién se cree esa mujer? ¿Quién se cree? Somos tan soberbios que a veces no es la persona que nos está hablando, es el Señor, pero no lo aceptamos. Ponemos un montón de argumentos para no arrepentirnos y decirle: sí, Señor, he estado mal delante de ti, me quieres perdonar, y punto.
Me quieres perdonar y punto. Esto no es de acusación. Esto no es un yo pecador cuando éramos católicos, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. No, esto se llama arrepentimiento solamente. ¿Quién? Y dice que todos los de esta lista van a la muerte. Les he hablado de la ira del Padre, pero ahora les vengo a hablar del diamante. Y ahora vamos a entender el concepto de Pablo cuando dijo en el 16 y en el 17. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel el que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por la fe, y por la fe, como está escrito, el justo por su fe vivirá. Hemos sacado este pasaje del contexto. ¿Cuántas veces hemos dicho: Señor, estoy pasando una situación económica, pero tu palabra dice: el justo por su fe vivirá? Lo sacamos del contexto. Ay, Señor, mira que mi hijo está mal, pero tu palabra dice que el justo por su fe vivirá. Ay, Señor, me duele esta pierna, pero dice tu palabra que el justo por su fe vivirá. No hablan de esa fe, no hablan de la fe que el hijo sea salvo. No habla este pasaje de la fe de que Dios te dé plata. No habla de la fe de la sanidad. Habla de la fe en Jesucristo, de salvación y vida eterna. Y ya la sanidad, y que el hijo se convierta, y que Dios te dé lo que necesitas, vendrá por añadidura. Pero hemos sacado este pasaje del contexto. Y mucho, no sé aquí, pero en Costa Rica las emisoras de radio las pide plata. Es la que lo han sacado para pedir plata. El justo por su fe vivirá. Enlace lo ha sacado del contexto. Así lo digo con temor de Dios. Lo ha sacado del contexto. El justo por su fe vivirá. No es el justo de la fe de que Dios me dé algo que yo quiero. Es la fe que Jesucristo, que yo era enemigo de Dios. Es lo que habla Pablo. Yo era enemigo de Dios. Aquí lo dice en el 18 al 31. Yo era enemigo de Dios porque practicaba injusticia, porque tal vez no tenía el cartón lleno, pero tenía las 4 esquinas. Y casi tico el cartón lleno. Solo me faltó lo de homosexual, nada más, pero el resto estaba llenicitico en mi caso. Lleno todo. Por un granito de maíz o de frijol que uno le ponga al cartoncito, una fichita, fue que no lo llené, porque todo estaba lleno. La soberbia, la necedad, todo estaba lleno. Y no había caído en lo otro, por gracia de Dios. Pero si hubiera seguido, seguro quién sabe ni en qué cae uno. Hermanos, porque aquí no hay ninguno justo. Todos éramos enemigos de Dios. Pero Pablo dice que el único que nos ha justificado es Jesús. Y en este pasaje vemos que dice: Dios lo entregó. Dios lo entregó. Él lo entregó. Y dice que los fue entregando. Y los fue entregando. Pero después dice que él hizo un intercambio. Entregó al hombre por la idolatría, entregó al hombre por lo sexual, y entregó al hombre por la avaricia. ¿Qué es avaricia? No solo el económico. Una de las avaricias que ahora estamos teniendo es con el tiempo. Dios te llama a que sirvas a Él y es un privilegio servirle. Ay, no puedo porque solo excusas, porque mire que el tiempo, que mire que el trabajo, que mire que taca. Pero si hoy tuvieras un problema fuerte, llamas desesperado al pastor o a alguien que te atienda, y no te importa si te vienes y conduces bajo un gran trancón o bajo un gran tránsito, porque estás necesitando. Pero cuando Dios te llama a Él, siempre es excusas. Porque soy un avaricioso de mi tiempo, porque el tiempo lo quiero para mí, porque el tiempo lo quiero para lo que a mí me gusta, porque el tiempo lo quiero para mis hijos, porque el tiempo lo quiero para mi sexualidad, porque el tiempo lo quiero para mi familia, porque el tiempo lo quiero para lo que a mí me da la gana, con todo el respeto pues, que ustedes se merecen. Yo lo digo por mí. Entonces, servir al Señor significa sacrificio, significa entrega. Significa que este hombre llega del trabajo y tiene 3 chiquitines y sin embargo tiene que venirse. Pero Dios permite esa entrega para que seamos menos avariciosos, para que aprendamos a compartir. Pero no puras excusas. Yo no quiero servir al Señor porque esto, porque lo otro. Son puras mentiras, porque en el fondo muchas veces ni siquiera se ha nacido de nuevo.
Porque si se hubiera nacido de nuevo y amar al Señor con todo tu corazón, lo primero que le vas a decir: heme aquí, Señor, y si no estoy capacitado, pero si tú me llamas, tú me vas a capacitar. Porque dice la palabra que al que Dios llama, Dios capacita. Pero no, somos avariciosos en todo. Todo lo quiero para mí, para mí, para mí. Dios, dame plata, plata. Pero cuando tengas esa plata, ¿la darías parte de tus finanzas para que la obra de Dios se desarrolle? ¿O toda la plata es para ti? Todos. Aquí no hay un solo uno que no me diga: no tengo por lo menos 4 esquinas del cartón, o tan solo una. Todos tenemos. Por eso viene la buena noticia: solo por fe, no es por obras. Ahí es donde brilla el diamante bruto. Hoy el Señor te está diciendo: por tu mismo esfuerzo, por tu misma personalidad, por tu misma humanidad, no puedes ser salvo. Eres egoísta, eres avaricioso, te gusta la mentira. ¿Cuántos se excusan con mentiras? Hay veces la gente en la iglesia me pone cada mentira porque no viene al servicio, y me está diciendo un montón de mentiras, y a mí el Espíritu me habla y me dice: mentira, 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 mentira. Hay gente que me dice: Dios me dijo a mí que me fuera de la iglesia, pero no se lo dice al pastor, cuando Dios le va a mostrar las cosas de las ovejas. Cuando Dios me llamó a mí como pastora, yo tenía grupos y grupos y grupos, y ahí venían y hacían una iglesia, después venían y hacían otra. Y un día me dice el Señor a mí, cuando me pasé a la casa que vivo: levanta tu mano derecha este sábado. Y como yo diario tenía grupos y andaba evangelizando en la calle, no podía ir todos los domingos a la iglesia, pero el pastor sabía los grupos, y me dijo: levanta tu mano derecha, levanta tus manos, porque ahora vas a ser pastora. Señor, pero ¿cómo yo voy a ser pastora? Y me dijo: como yo llamé a Pedro y le dije: Pedro, ¿quieres pastorear mis ovejas? Y yo le dije: Señor, es que soy muy idiota. ¿Quieres pastorear mis corderos? Señor, es que soy muy tonta. ¿Quieres pastorear mi iglesia? Es que, Señor, soy muy bruta. Yo no te estoy preguntando si eres idiota, tonta o bruta, te estoy diciendo que si quieres. Y yo caí de rodillas. Y el pastor me llamó después de eso, que nunca me llamaba, y me dice: hermana, ¿vas a venir el domingo a la iglesia? Él había ido al grupo entre semana, ya que tenía yo la casa y toda la gente que había, y él había observado todo. Me dice: sí. Me dice: venga con vestido, porque a él no le gusta que uno predique con pantalón, solo con vestido. Vengas con vestido y vengas bien mudadita, pero no vengas con pantalón, vengas con vestido. Cuando eso yo vestía mucho solo de negro, y me dice: ven, y vengas con colores claros. Y yo no sabía qué, yo buscando qué me ponía, porque en aquellas épocas, con aquella pobreza terrible, ¿qué me ponía, verdad? Que a veces tenía que pedir ropa prestada a una amiga para poder ir a predicar, y zapatos prestados, y eran más grandes que los míos. Entonces les metía un poco de papel higiénico, y cuando el papel higiénico se así, andaba con los zapatos así en media prédica. Ay, no, qué horror. Amén. Y entonces, hermanos, por eso Dios nos llama sin tener nada, pero cuando le creemos a Dios, Él va a dar todo. Pero nos hacemos de puros argumentos de mentira por la avaricia en nuestro corazón, porque pensamos que avaricia solo es la economía. No, la peor avaricia del hombre es tu tiempo, que quieres el tiempo solo para ti, no para Él. Y si eres avaricioso con el tiempo, cuando tengas dinero también vas a ser avaricioso, porque si no le eres fiel en lo poco, tampoco le vas a hacer en lo mucho. Y llega, ¿y qué pasó? Y ya yo llegué y yo no sabía ni para qué era, yo toda nerviosa. ¿Han visto un bistec de un corte de carne de mala calidad? Que está toda llena como de nervios, de tiras. Así estaba yo, como un bistec popular, toda llena de nervios, para que el pastor me había pedido que viniera así. Y yo llegué, y él es muy serio, y me dice: hermano Jenny, hoy voy a presentarle, les tengo que contar algo. Y la hermana Jenny esperó una casa por 12 años. Yo mismo nunca creía esa palabra que ella me dijo. Yo, qué bien, amén. Y yo decía: la hermana está un poco mal emocionalmente, pero hoy me di cuenta que todo era de Dios. Hasta ahí se dio cuenta después de años, amén. Y entonces estuve yo allá, y llega tanta gente que no sabía el grupo y la obra tan hermosa que la hermana Jenny está haciendo. En esa época llegaban como 100 personas, y ese montón de gente. Y entonces yo vine y hablé con mi esposa,
Y la vi predicar y actuar y la gente llena de Dios y todas las personas. Y tomamos una decisión, que la hermana Jenny haga de ese grupo. Siempre nosotros cuando ella hace los grupos lo agarramos y mandamos a alguien para que haga iglesia. Pero esta vez la vamos a ungir como pastora. Venga, hermana Jenny, yo no lo podía creer, wow. No porque él me estuviera dando validez, sino porque el Señor me lo había dicho antes. Si tú estás en la comunión con el Señor y el Señor te va a decir algo, te lo va a decir a tu pastor, porque Él es quien te guía. Por eso cuando la gente me viene, hermana, Dios me dijo, le digo, bueno, se lo dijo usted, a mí no. Si se lo dijo usted, yo lo respeto, pero a mí no me ha dicho nada. Así que se vaya en paz. Pero yo no voy a decirte de la iglesia, Dios me dijo, porque a mí no me ha dicho. Se lo dijo usted. Yo lo despido de la iglesia normal, pero yo no digo que Dios dijo, porque se lo dijo usted y nada más usted, y no lo ha confirmado con nadie. ¿Verdad? Es muy diferente. Es muy diferente. Porque lo que es de Dios lo confirma. Lo que Dios lo habla. Una vez estaba yo en California y no sabía yo los planes de ella, y era una de las pastoras mano derecha del pastor Ryan, y estoy yo y me dice, Señor, pase a Yuri y a su esposo Albert, que era el líder de alabanza, y la alabanza de ellos es súper grande y tienen muchos compromisos, y ella era pastora, secretaria, pastora de jóvenes, todo lo hacía como multifacética, un montón de cosas. Y cuando le dijo el Señor, así dice el Señor, no temas ni desmayes, yo estoy contigo, rarará. Dice el Señor, te vas para ese lugar y no tengas temor. Tu esposo quiere irse y él tiene la palabra en el corazón, porque yo se la he puesto a él, pero tú no. Tú tienes temor por tus seguridades económicas, porque ellos tienen casa propia en California, la mamá se la heredó, la casa es en un residencial hermoso, enorme, con el residencial con piscina y todo esto. Y en California, si en Boston es costoso tener una casa en California, ni se diga. Y le dice el Señor, pero yo te voy a proveer y voy a cuidar de tus 4 hijos. Tienen 4 hijos. Porque tú te vas para Corea. Todo el mundo lloraba, todo el mundo gritaba, porque estaban esperando la confirmación. Pero yo no lo sabía. Amén. Cuando las cosas son de Dios, el Señor hasta para la persona menos pensada viene y lo confirma. Y lo confirma delante de la iglesia, para que nadie diga, este es un rebelde, esta es una rebelde. Porque tú estás siendo enviado. Amén. Porque lo de Dios no trae tanta cosa como tanto sin sabor. Eso no es. Lo de Dios es claro, porque Él es santo, 3 veces santo, 1000 veces santo. Lo de Dios es claro, hermanos. Hagan las cosas bien. Hagan las cosas bien siempre. Entonces Pablo nos está diciendo ahí, todos pecamos, en otras palabras, ya me desvié. Todos pecamos, no hay quien no peque, todos pecamos. Pero hoy les tengo la noticia. El evangelio es poder de Dios, y el justo por su fe vivirá. ¿Y qué es el justo por su fe? Creer en Jesucristo para salvación y vida eterna. Yo hoy creo que yo he pecado, pero el diamante del evangelio me perdona, no solo cuando hice la oración de fe, me perdona todos los días de la vida, cuando tengo un mal pensamiento, cuando tengo un mal actuar. Ya uno cuando está en Cristo no peca tanto adrede, pero siempre peca, ¿sí o no? Hay días que usted no quiere enojarse, pero se enojó. Y no le da a uno la roca solo porque Dios lo detiene, pero tiene unas ganas de darle a la roca del esposo, a la roca del hijo, a la roca del vecino. Qué ganas de darle a la roca del empleado cuando no quiere entender. ¿A quién no le ha dado ganas de darle a la roca? Seamos sinceros. Yo la semana pasada, no cosas tan graves, pero hay una actitud de mi hija, de una de mis hijas, y me enojé tanto que hace tiempo no sentía ganas de pegarle como ese día. Y tuve que contenerme para no darle a la roca de 28 años. Amén. Hermanos, ¿qué es lo que dice la Biblia? Todos estamos destituidos de la gracia. Todos. Porque somos enemigos de Dios. Pero aquí está el diamante del evangelio. Cuando yo creo en Jesucristo, no para que me dé la respuesta de lo que yo quiero, no para que me dé la bendición que yo quiero. Cuando creo que Él es mi Salvador, que Él me ha perdonado, que me ha lavado, y que ahora, como ya estoy lavada y perdonada, Él me llama para que le sirva a Él. Qué privilegio es servirle al Señor.
No hay mayor privilegio que servirle a Dios, hermanos. Y el que no se atreve, atrévase a experimentar. Esto no se hace por una paga ni por una ofrenda. Si los ángeles querían hacer esto que estoy haciendo yo hoy, si los ángeles tienen mejor voz que Él, pero Dios dijo: no en los ángeles, quiero a Freddy. Pero Dios le dijo al arcángel Miguel: Chip, tú lo vas a hacer mejor que ella, porque no solo eres un arcángel, eres un guerrero. Y si tú te paras, cualquier demonio ahí huye. En cambio ella tiene que echarlo afuera en mi nombre. Tú eres mejor que ella. Pero el problema es que yo no quiero que seas tú, Miguel, quiero que sea ella. ¿Por qué? Porque Dios te escogió. ¿Qué es lo que nos está diciendo con esta palabra? Desde antes de la fundación del mundo, tu nombre estaba escrito en el libro de la vida para que tú fueras redimido con la sangre de Jesús, y tú también. ¿Quién dice amén? Amén. Tu nombre fue escrito y alguien pagó un gran precio. Entonces Dios hizo intercambios. El hombre intercambió la gloria de Dios por las corrupciones de sus corazones. Pero ahora, en el tercer lugar, basado en Marcos 16 y 17, hizo el gran intercambio. El hombre hizo un intercambio, pero Dios hizo el suyo. ¿Cuál fue? Mandó a su Hijo Jesucristo. Él lo mandó a su Hijo Jesucristo, porque era el único justo que podía morir por ti. Él es tan justo y tan justo que Él dijo: el hombre no se puede salvar por sí mismo, entonces tengo que mandar a mi Hijo Jesús para que el justo muera por el injusto y la ira de Dios se aplaque. Nosotros éramos los que merecíamos estar en ese madero y sentir la ira de Dios. Hubiéramos quedado fulminados, carbonizados. Pero el justo vino y dijo: yo iré, Padre, tú me lo pides y yo no rehúso a tu petición. Yo iré a reconciliar al mundo contigo. Y solo por la fe en Jesucristo tú eres salvo. No es por obras, no es porque eres el buenezote o la buenesota, es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso ese versículo bíblico lo han sacado del contexto. Ay, Señor, estoy pasando economía, pero el justo por su fe vivirá. Ay, Señor, el esposo se portó mal, pero por el justo por su fe vivirá. No, ese versículo no es de esa fe. Es la fe que Él es mi criador y yo seré exclusiva para Él. Y aunque por el fuego pase las aguas, no me anegará, no me quemará el fuego, y las aguas no me anegarán, porque yo pasaré fiel a Él, porque voy a decidir ser exclusiva para Él. Y ser exclusiva para Él no es que no tenga un mal pensamiento, no es que un día no me vaya a enojar y le quiera dar a la roca, pero cuando ya le voy a dar a la roca: Señor, ayúdame, sosténgame. Y si le doy, perdóname. Y de verdad, con arrepentimiento. El justo por su fe vivirá. Pero es por la fe en Jesús, no la fe en una religión, no la fe en una iglesia, la fe en Él, que eres salvo y que no vas a apostatar de la fe. Que es apostatar, ahí sí se pierde la salvación, cuando yo me vuelvo a ir tras dioses ajenos, los dioses de los hombres, los ídolos religiosos, porque también hay ídolos religiosos, y los dioses de mi propio corazón, que es lo que yo quiero y mi voluntad, no la voluntad de Dios. Hoy este es el evangelio de la verdad, y aquí no vamos a cambiar la mentira por la verdad. Y si usted y yo hemos cambiado la mentira por la verdad, hoy tenemos que arrepentirnos y decirle: Señor, perdónanos, porque nosotros hemos sido una fábrica de ser ídolos, porque hemos sido soberbios, orgullosos, hemos tenido maldad. Hay veces, aunque sean cristianos, oramos: uy, Señor, trata con tal persona que me ha hecho mal. Y la Biblia dice que no hagamos eso. La Biblia dice: bendecid a quien no te quiere, amad al que no te ama. Pero nosotros somos, con todo el respeto, no digo somos, voy a decir soy para no ofender a nadie, hay veces tan religiosamente hipócritas. Somos tan hipócritas
Y no queremos desnudar nuestro corazón a Dios y decirle: Señor, tengo fe en alguien y no le he perdonado, pero el Padre nuestro me dice que tú perdones, que perdonemos a quien nos ofende, porque si yo no perdono, tú no me perdonas a mí. Ayúdame a perdonar. Es mejor maquillar el golpe que tengo de la ofensa con una curita aquí, una puntita que diga: ay, qué buena eres, otra, ay, qué santa eres, otra, ay, qué fiel eres. Y me tapo todos los raspones para no dejarme sanar por el Espíritu Santo. En esta hora el Señor quiere que desnudes tu corazón ante Él, y que ahí donde estás sentado no me mires a mí, míralo a Él a cara descubierta, y que hoy reconozcas que hemos sido idólatras, que hemos sido perversos, que tenemos una humanidad caída, pero solo Jesucristo nos ha justificado. Y hoy abracemos lo que dice Pablo, el diamante del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación. No dice que es poder de Dios para darme lo que yo quiero, para la salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio y la justicia de Dios se revela por la fe, para fe, como está escrito: mas el justo por su fe vivirá. Pero es el justo en la salvación, no en pedir lo que yo quiero. Si tengo que tener fe que Dios me sostiene, tengo que tener fe que Dios me da, pero este pasaje es exclusivamente para salvación. ¿Me doy a entender? Amén. Ya habiendo conocido esto, vamos rápidamente a Oseas. ¿Cómo del Antiguo Testamento y de Romanos nos vamos a devolver a Oseas? ¿Qué sentido tiene? Pues sí lo tiene. La Biblia nos dice que el pueblo de Israel andaba en inmoralidad sexual en esa época, que andaba en todo esto que hemos mencionado, porque no voy a hacer toda la prédica de Oseas porque no hay tiempo. Y entonces, pero estaba hablando del pueblo de Israel, pero el más pecado que Israel estaba cometiendo en esa época era irse tras sus amantes, sus dioses paganos. Empezaron a adorar a Moloch, empezaron a adorar a Sera, empezaron a adorar a Astarte, empezaron a adorar a todas esas diosas de la fertilidad. Le llevaban comida, les ofrecían sus hijos a Moloch y los sacrificaban a ellos. El pueblo se volvió pagano, el pueblo se extravió tras sexualidad, se extravió hacia idolatría, sus corazones se endurecieron y era una época terrible de pecado en Israel. Entonces un día Dios le dijo a su profeta consagrado, aquel hombre de Dios, y estamos hablando en el antiguo pacto, no en el nuevo: ve, Oseas. Y mira lo que le dijo el Señor en Oseas 1. Dice: la palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beir, en el día de Osías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en día de Jorobán, hijo de Joás, rey de Israel, el principio de la palabra que Jehová por medio de Oseas dijo. Jehová a Oseas: ve y toma una mujer fornicaria e hijo de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Wow. Y dice en el 4: y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Pero dice aquí: ve y toma a la hija de Diblaim. Si en esa época Gomer hubiera sido ya una prostituta, no le dice: ve y toma a la hija de Diblaim, porque una vez que una mujer pecaba y se prostituía, los papás la desconocían como hijos, ya ellos no eran llamadas, porque recuerda que en Israel todo era por genealogía, quedaban fuera del orden genealógico porque era una vergüenza para su familia. Cuando le menciona ahí ese detalle, la hija de Diblaim, le está hablando en lo futuro. Ahora ella no es adúltera ni fornicaria, pero un día lo será. Pero sin embargo así la amarás. Y dice:
y tendrán hijos de fornicación. Pero luego dice, y ella le dio a luz a un hijo que lo puso Jezreel. Pero más adelante dice, y ella dio a luz una hija, y después dio a luz otra hija. Pero no dice le dio, dice dio. ¿Qué significa? Que el primero sí era hijo de Oseas, pero después ella se dio en prostitución, en fornicación, en adulterio, y cayó luego en la prostitución, y ya estos hijos fueron de prostitución. Pero cuando él la tomó, todavía ella no era prostituta. Cuando el Señor tomó a Abraham de la casa de Ur de los Caldeos, Abraham no se prostituyó. Y luego le dio las 12 tribus, y luego fueron a Egipto, y luego la sacó de Egipto y le dio una tierra prometida, y se prostituyeron en la tierra prometida, porque esto está representando al pueblo de Israel. Y el Dios santo y soberano le dice: toma a una mujer prostituta, y a través de esa mujer y de tu acción con ella, yo voy a hablarle a mi pueblo. Tú, a pesar que ella es prostituta, yo había predicado esto la otra vez, la vas a amar, la vas a cuidar, le vas a suplir lo que yo hago con mi pueblo. Amén. Pero luego cambian las cosas, y en Oseas 2:16 dice: en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, que significa esposo, y nunca más me llamarás Bali, que es los Baales, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más mencionarán su nombre. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra, y te daré dormir seguro. Qué palabra más hermosa. ¿Qué le está diciendo el Señor? Yo decidí perdonar a Israel, y voy a demostrar mi perdón a través de Oseas, que amara a una prostituta. Hoy en día es la historia de Jesucristo con nosotros. Nosotros hemos prostituido delante de Dios, hemos hecho idolatrías, hemos hecho paganismos, hemos hecho pecados sexuales, pero Dios nos ha amado, y Él es el esposo, y dice que no se va a mostrar como un padre, sino como un marido protector. Pero dice: te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad, misericordia. Te desposaré. Pero dice, quitaré la tierra del arco, la espada y la guerra. ¿Cuánta guerra ha tenido usted en su casa? ¿Cuánta guerra en sus emociones por dentro? ¿Cuánta espada? ¿Cuánta guerra familiar? ¿Cuánta guerra en problemas? ¿Quién no ha tenido aquí guerra, espada? Levantemos la mano. Guerra de dolor, guerras económicas, guerra de enfermedad. Si usted tiene un negocio, guerra con los empleados. ¿Cuánta guerra ha tenido? Pero dice: quitaré la guerra. Pero después dice una promesa: te desposaré conmigo en fidelidad, en justicia, en misericordia. Y esa palabra nos lleva a Efesios. Corremos a Efesios. Efesios 5:24. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos. Maridos, especialmente en esta. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino fue santa y sin mancha. Le dice, pero en el 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó para santificarla. Esto nos lleva a Romanos, esto nos lleva a Oseas. En el Antiguo Testamento, Dios pone como ejemplo a Oseas para mostrar el amor de marido a Israel. Y en el Nuevo Testamento, Dios pone a su Hijo Jesucristo a morir por todos nosotros, judíos y griegos, para Él ser nuestro marido. Ya no es tipificar, sino ser nuestro marido. Y hombres, aunque esto suena chocante, es el marido de la iglesia, y el marido de la iglesia es hombres y mujeres, porque no está hablando sexual, está hablando espiritual. Amén.
y hace una promesa lindísima: quitaré el arco. ¿Y por qué hay veces el arco y la guerra no se quita de nuestras vidas? Porque estamos viendo al Señor como marido. ¿Qué hace si el esposo y la esposa pierden la comunicación entre sí? Se terminan separando. ¿Qué hacen si pierden la sexualidad y la unión matrimonial entre sí? Se terminan separando. Amén. Tú puedes venir a la iglesia, pero estar separado de Dios. Y solo tener religión, pero no tener esa comunión de marido, esa comunión de amor, esa comunión de confianza. Como dice Hebreos 11, llegad al trono de la gracia y la misericordia a buscar el favor de Dios. Llegar y humillarse delante de Él, reconocer nuestra humanidad caída, decirle. Yo a veces le digo: líbrame de mí misma. No solo líbrame de otros, líbrame de mí misma. Hace mucho tiempo, y lo digo con temor de Dios, y voy a poner esto como ejemplo. Hace mucho tiempo una persona tuvo una gran confianza en mí, y yo le estimo eso más que cualquier cosa. Y teníamos que hacer un poder. Y ella dijo: no, es la pastora, podemos hacerlo un poder total. Poder total es que yo con ese poder pueda hacer con la propiedad lo que quiera. Y le digo yo: no, jamás. Póngale poder, pero no total. ¿Por qué? Porque uno siempre tiene que desconfiar de uno mismo. No por ella, sino por uno. Porque yo vivo en santidad, pero no le voy a jalar el rabo al ternero. No, no le voy a jalar el rabo. Porque yo siempre tengo que estar con temor a Dios y nunca voy a abusar de nadie. Pero tampoco entrar con esas atribuciones que no tienen que ser. El hombre que practica justicia en Jesucristo sabe reconocer que el ser humano es capaz de todo y que tenemos que ser íntegros, no delante de alguien, sino de Dios, diciendo: sí, hasta aquí, pero hasta aquí no, porque hay justicia. Esa es la justicia. La justicia más grande es reconocer que somos capaces de todo. Y si no hacemos algo malo es porque Dios nos sostiene. Solo Él nos sostiene, ¿sí o no? Hermanos, solo Él nos sostiene. Yo siempre cuando oro no le digo solo: líbrame del mal, líbrame de la gente, líbrame del enemigo. No, líbrame de mi corazón de no hacer yo daño. Líbrame de mi corazón de no apostatar la fe. Líbrame del corazón de no poner excusas que sean recibidas delante de los hombres, pero no de Dios. Líbrame de no tener mentira en mi boca, no ante ustedes, sino ante Él. Que Él no diga: así es la mentirosa Jenny. No. Líbrame de amarte. Líbrame, Señor, de amar más el ministerio que amarte a ti. Tenemos que pedir siempre, porque este corazón es engañoso. Pero ¿qué me dice Efesios? Que Él cuida de la iglesia, que Él la sustenta. Sustentar, ¿qué es? Cuidar, amar, proteger, guardar, guiar. ¿Quién no necesita la guía de Dios? ¿Quién no necesita la sabiduría de Dios en esta mañana? Yo la necesito. ¿Quién no necesita el temor de Dios? ¿Quién no necesita tener un corazón íntegro y decir: no, Padre, yo te amo a ti, no permitas que yo le haga el mal a nadie, no permitas que yo manipule con los dones a nadie? Siempre le digo eso al Señor: no permitas que tome provecho aún de lo mismo que tú me has dado a mí. Porque yo he visto hombres de Dios agarrando los dones para sacar economía y para sacar cosas. Padre, ayúdame a terminar bien y llegar bien a la meta. No es como empecé, es como termino. Pero esta palabra de cuando Él me dice: yo quitaré la guerra, pero hay una condición. Primero, y seré Jehová Ishi. Hay una condición para que Él quite la guerra. Hay una condición para que Él quite la espada. Hay una condición para que Él se revele a ti
Aceptarlo en tu corazón, no solo como tu Salvador, sino aceptar que bajo el Apocalipsis tú eres la novia. Amén, solo dijo Cecilia, amén. Tú eres la novia, ¿sí o no? Un día Jesucristo está lavándote a usted. Está lavando a usted. Está lavando a usted. No porque nosotros no seamos pastores, no es que nos está lavando, no. Nos lava y nos aplancha, nos desarruga. Nos está lavando a todos, pastores, los de la alabanza, todos, para un día presentarnos como esa esposa delante de Él.